pareció súper interesante ver que, digamos, todos, o sea, realmente todos o pues la mayoría de los textos tenían temas distintos, pero todos siempre llevaban hacia que conociéramos un poco del origen de la universidad, no solo como de arquitectura, sino también entender cómo lo que había antes, desde que no había nada, como también aprendimos cómo se creó como la ciudad, cosa que creo que nunca pues habíamos pensado como a fondo desde que empezó como de cómo se inicia una universidad en el centro, a también cómo se crean las casas quintas y también como, o sea, todo lo que significó ese barrio alrededor de la historia y cómo llegamos hasta ese momento. Bueno, a mí también me pareció muy interesante como entender y saber qué había antes en la universidad, o sea, que esta universidad como que se fue planeando poco a poco y saber lo que había antes de construirla, por ejemplo, lo que hablábamos de las fábricas de cerveza, eh, la cárcel de mujeres también. Entonces, eso, pues yo la verdad, antes de esa clase no tenía ni idea de que había pasado antes en esta universidad, como dentro de la universidad. Sí, pues yo siento que, digamos, es como importante. Por ejemplo, a mí me pasó que apenas yo conocí el campus, pues yo veía los distintos edificios que hay, digamos, el RGD, el ML, y pues eran edificios que se veían relativamente nuevos. Pero, digamos, cuando uno entraba más a fondo y veía, digamos, el R o el B, pues uno decía como estos edificios parece que no fueran creados no fueron creados principalmente para una institución. Entonces, como conocer toda la historia que hay detrás de fondo, incluso el surgimiento de la universidad, como crear o como pensar y entender que esta surgió con base en un hecho histórico, digamos, acá en Bogotá, y como para responder a ese hecho histórico, digamos, el Bogotazo. También como ver la diferencia que hay entre esta universidad y las demás y también el por qué y la razón del por qué es diferente en cuanto a las ideologías o por lo mismo que decía del surgimiento. Es como muy interesante entender eso y también como la conexión que hay con toda la ciudad. Simplemente no es como pues el campus que está acá puesto y se puso porque sí o todo lo que había antes de eso, pues siento que es bastante bonito también de verlo. Sí, creo que también con los recorridos, digamos, que hicimos con Fabio, como alrededor del centro y de estos lugares como muy históricos, pudimos ver como otra cara también de la ciudad, no solamente de la universidad, pero como también, digamos, el tema como el campus de la universidad se relaciona tanto igual con toda la historia que tiene Bogotá, o con toda la historia de las preexistencias que ya viven acá en Bogotá. Entonces eso también me pareció súper interesante. Y digamos, yo, pues digamos con lo que decía un poco Teón, y pues me parece que nosotros muchas veces no opinamos o pues no pensamos en las preexistencias y en la importancia que tienen estas pues, al diseñar un proyecto o al crear algo desde cero. Y aquí vemos como pues lo que decían, que muchos edificios no fueron creados para el campus, sino que esos fueron modificados con el tiempo, depende de lo que se necesitara, y también vemos como todo se acomoda a las preexistencias que habían antes. Entonces yo siento que también es algo que podemos aplicar, ya que para nosotros pues en la carrera siento que siempre vemos todo como solo como un proyecto nuevo en donde tenemos que tumbar todo y no pensamos ni en el entorno, no pensamos en la historia. Siento que yo nunca, o sea, tal vez uno hubiera podido ver qué había en ese momento, digamos, si vamos a construir o a diseñar algo acá, es como, ay, sí, el barrio tal, pero nunca vemos la importancia de qué significa el barrio para la ciudad, qué ha significado como, pues como en toda la historia, con el surgimiento de nuevos edificios, y es algo que se puede aplicar y que vemos que funciona muy bien en la universidad y que no fue algo creado como un lote gigante y todo va a ser igual y vamos a construir aquí la Universidad de los Andes y tal. Y es muy bonito ver cómo algo tipo lo que decía Cata de la cárcel de mujeres o algo así, todavía se puede ver como en la huella de los edificios y se utiliza hoy en día. Me pareció súper interesante eso y como que algo que en serio se puede aplicar. Y yo siento que aparte de las preexistencias y como la parte de la arquitectura, siento que esa historia o ese momento de Bogotá
Bogotá como tal y de los bogotanos es importante porque es una ciudad que se ha desarrollado demasiado y pues empezó todo desde el centro y hoy en día nosotros no vimos, o sea, hoy en día sabemos y vemos como el Bogotá de ahora y pensamos que así ha sido siempre. Entonces siento que la historia del Bogotá de antes y para los bogotanos es importante y es como esencial como saberla y cómo se ha expandido y cómo ha empezado todo y es que el centro es donde miles de personas trabajan y donde miles de personas se han desarrollado, entonces siento que es algo que influye para todos, como saberlo, o sea, que es interesante, es chévere saber como el inicio de todo. Sí, pues igualmente siento que es importante entender la historia, pues lo que decía Salo y Mapa, en el sentido de que pues uno muchas veces va caminando no solo por el campus, sino también por el exterior del campus y uno ve muchas cosas pues que tampoco están como muy acorde a la actualidad. Entonces, uno a veces como que simplemente las pasa, las deja de lado, las pasa desapercibidas, pero pues es como muy importante entender también la historia que hay detrás del todo y saber de que nosotros estamos pues parados en un lugar, pero pues no siempre ha sido así, es como no siempre estuvo acá el ML, no siempre estuvo el W, no siempre estuvo el O, que viene desde hace mucho tiempo, es como también saber el dónde uno está parado, que la historia que había antes de que estuviera el edificio y que ahora sí eran clases ahí, y pequeños detalles que también uno ni siquiera nota, y más por el contexto en donde está ubicada la universidad. El hecho de saber de que por qué no se ubicó, digamos, más al norte o por qué no estaba más hacia el occidente o hacia el oriente o más en cualquier lugar, es como muy importante saber nosotros en dónde estamos parados y también como para ese sentido de pertenencia, siento yo, más que todo para nosotros que somos de Bogotá, pues la mayoría, pues saber que estudiamos en este lugar y el por qué está ubicado acá es como, siento que es importante para entender todo lo que surge alrededor y internamente también. Y ya que estás hablando como de lo que sucedía internamente dentro de la universidad, también me acuerdo mucho de esta lectura, bueno, de este video, que creo que fue como el primer video que tuvimos que hacer, sobre, ¿se acuerdan de María Traba? Sí, Entonces también Sí. como volver a cómo era antes la universidad, cómo se relacionaban los estudiantes antes, como con las personas dentro de la universidad, como los estudiantes con profesores y cómo eran las dinámicas dentro de la universidad, también me pareció algo muy interesante que pudimos ver como dentro del curso, como para saber de verdad cómo funcionaba antes todo, que me parece muy sí, importante. chévere Sí, a porque mí, las cosas dale, dale. han cambiado demasiado. Entonces, como la vida que tenían los universitarios antes, como en esas lecturas que vimos, y, no, eso fue la entrevista que vimos. Ujú. Esa entrevista muestra todos los cambios que ha tenido la sociedad ante las relaciones que uno tiene con las diferentes personas, y eso también fue súper chévere. Y también esperar a ver qué va a pasar, no sé, 80 años, cómo seguirá siendo. Sí, o sea, ya que hablan como de todo el tema del Bogotazo y todo esto, a mí la verdad me pareció muy interesante que pues Mario Lacerna literalmente tuvo la idea de crear la universidad como respuesta a lo que estaba pasando como pues con Bogotá como ciudad. Y digamos que esa respuesta pues me pareció muy bonito que la representara como en construir esta universidad, como también buscar las necesidades de que Bogotá no estaba pasando ni el país estaba pasando por una buena como época, por decirlo así, y que se necesitaban personas más capacitadas y realizadas como para cambiar el país. Entonces, digamos que él lo mostró más que todo como en la educación, que era como más pues lo importante pues para que las personas del futuro pudieran como evitar estos problemas que pues se mostraban en esa época. Sí, pues digamos, a mí también me parece, pues con todo lo que hablan, como muy interesante que uno llegue a la universidad y uno tampoco piensa, o sea, es como, ay, sí, la fundaron en tal año, en tal fecha, tal persona, pero uno tampoco piensa en toda esta evolución de la que estaban hablando, tipo lo que dice Cata del Bogotazo, como cuál es esa respuesta, también que viniera de ideas y que fueran ideas como, pues desde Estados Unidos, que es algo que estaba planeado con propósitos completamente distintos y cómo va evolucionando. Entonces con la entrevista que hablaban, que uno nunca se imagina tampoco lo distinto que era en esa época
y cómo cambia también la forma en que se enseña en la universidad, en pensar que antes, digamos, en nuestra carrera hubieran, no sé, 10 estudiantes, que era totalmente distinto, que, no sé, como que es algo que es una realidad completamente distinta y también pensar que podemos estar hablando del mismo lugar, pero realmente la universidad no es para nada la misma y es algo que uno solo puede entender viendo y relacionando pues, las lecturas y todos los videos que vimos para entenderlo, porque cada uno va como viniendo del anterior y se crea como esta imagen muy diferente de lo que vemos hoy en día de la universidad. Y siento que lo que nos quiere dar Fabio es algo de lo que dijo Teban, que es aprender a meternos más el sentido de pertenencia de las cosas. O sea, Fabio también hablaba mucho como, o sea, él vivió también muchas cosas de esas, entonces es como que tenemos que tener un poquito de sentido de pertenencia en donde estamos, de las cosas, y aún más si vamos a hablar como de estructuras y de cosas que vamos a hacer en un futuro, bueno, pensar como en ese sentido de pertenencia que para todos no es igual, pero que deberíamos de incluirlo y deberíamos de pensar más en eso y tenerlo en cuenta. Gracias.